A las afueras de un pequeño pueblo, en las profundidades del frondoso bosque, vivía un viejo ermitaño. Su morada era una cabaña anclada en la penumbra de los viejos robles, construida a base de la paciencia y la soledad de un hombre que había decidido retirarse del mundo. La cabaña se alzaba como un testimonio de su existencia, un edificio humilde y austero que era un espejo de su morador, tranquila, solitaria y misteriosa. Aquel hombre, alguna vez parte integral del pueblo y la comunidad, había elegido la soledad como respuesta a una vida de pérdidas y adversidades. Las cicatrices emocionales de su pasado lo habían llevado a este retiro autoimpuesto, lejos del bullicio y la agitación de la vida comunitaria. Las historias de su valentía y de su jovialidad habían sido sustituidas por las de una vida repleta de adversidades y pérdidas, historias que se entretejían en un tapiz de dolor y desolación. La soledad era su única compañía, un antídoto contra el sufrimiento que sus heridas internas le infligían. Un día, durante el cambio de estación, cuando los colores del otoño pintaban el bosque de tonos anaranjados y rojos, una mariposa entró en su cabaña. Era una criatura que el ermitaño nunca antes había visto, con alas iridiscentes que reflejaban los tonos del crepúsculo. Pero la mariposa parecía débil, aleteaba con dificultad, como si estuviera herida o enferma. Al verla en este estado, el ermitaño sintió una oleada de compasión. Decidió cuidar de ella, ofreciéndole refugio en su humilde morada. El cuidado de la mariposa proporcionó al ermitaño una tarea que se convirtió en un tipo de meditación. Pasaba horas observando a la criatura, viendo cómo sus alas temblaban con el más mínimo viento, cómo luchaba por moverse. Y una vez que el tiempo pasaba, el ermitaño comenzó a ver un reflejo de su propia lucha en la mariposa. La soledad que había elegido, la tristeza y el dolor que llevaba, todo parecía reflejarse en esa pequeña criatura frágil. A medida que los días se convertían en semanas, la mariposa empezó a recuperarse bajo el cuidado diligente del ermitaño. Vio que, aunque aún frágil, la mariposa había empezado a volar pequeñas distancias dentro de la cabaña, y cada vez que lo hacía, parecía más fuerte, más confiada. Y mientras la mariposa sanaba, el ermitaño también sentía que algo en su interior comenzaba a cambiar. La presencia de la mariposa, con su aparente vulnerabilidad y su belleza, lo hizo reflexionar sobre su propia soledad y sufrimiento. Comenzó a ver que su aislamiento, aunque útil en ciertos aspectos, también había limitado su capacidad de sanar. La soledad había sido su refugio, sí, pero también había sido su prisión. Al igual que la mariposa, había sido herido y se había refugiado en su soledad. Pero a diferencia de la mariposa, él se había quedado atrapado allí. La mariposa, con su transformación, le enseñó una valiosa lección. Aunque herida, había encontrado la fuerza para curarse y volar de nuevo. Esta revelación hizo que el ermitaño reflexionara sobre su propia vida y sus heridas emocionales. Al igual que la mariposa, también él podía sanar y transformarse. Podía aprender a aceptar sus heridas, a aprender de ellas, y finalmente, a superarlas. El tiempo pasó y finalmente llegó el día en que la mariposa estaba lo suficientemente fuerte como para dejar la cabaña. Con una mezcla de tristeza y alegría, el ermitaño abrió la ventana y vio cómo la mariposa volaba libremente en el bosque. Fue en ese instante cuando comprendió que la soledad no era el final, sino un medio para la introspección y la curación. Al igual que la mariposa, también él podría encontrar la fuerza para cambiar y volar libremente. El ermitaño comenzó a buscar el equilibrio, entendiendo que la soledad podía ser útil para reflexionar y curar, pero también que era importante conectar con los demás y compartir sus experiencias. Aprendió a compartir y apreciar las cicatrices, las suyas y las de los demás, como parte de su historia y su crecimiento. Se dio cuenta de que su soledad, aunque un refugio, había sido también una prisión. Se había envuelto en su propio dolor, aislándose del mundo, pero al igual que la mariposa, podía también liberarse. Podía aprender de sus heridas, de su dolor, y, como la mariposa, podía transformarse. Y así fue como, en la quietud de su cabaña en el bosque, y gracias a una pequeña mariposa, el ermitaño comenzó a sanar.
La mariposa, que ahora volaba con fuerza y gracia por el mundo, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Por fin, el ermitaño regresó al pueblo y volvió a ser el referente para muchos que una vez había sido. Había aprendido que su soledad no era un castigo, sino una herramienta para la introspección y el crecimiento. Comprendió que sus heridas no eran cicatrices que debían ocultarse, sino lecciones que le habían enseñado a amarse a sí mismo y a los demás con más profundidad y comprensión. Y lo más importante, había aprendido que al igual que la mariposa, también él podía cambiar, sanar, y finalmente, volar libremente. Esta es la historia del ermitaño y la mariposa, un relato de soledad, cicatrices, y finalmente, de sanación y transformación. Un cuento que nos enseña que incluso en nuestra soledad, en nuestras heridas, siempre hay lugar para la esperanza y la posibilidad de cambio. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, apoya el canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Recuerda que todos los días hay un vídeo nuevo. Hasta pronto.